¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Reciban saludos por parte de su servidor y amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo. Se reúne en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato, México. El día de hoy, vamos a darnos este espacio, este momento para compartir un poco de la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes, esperando que sea de gran edificación para todos aquellos que puedan escucharla y todo esto pues para la gloria y la honra de Dios. Entonces, antes de comenzar con el tema de hoy, voy a realizar una oración para posteriormente comenzar con el estudio de hoy. Alabado Dios, bendito Padre, eterno, celestial, Dios maravilloso, glorioso y eterno, te damos gracias por darnos esta oportunidad, Padre bendito, de compartir un poco de tu enseñanza con todas aquellas personas que tengan oportunidad de escuchar este mensaje, Señor. Gracias también por estos medios que pones, Dios del cielo, los cuales pues nos ayudan a que tu mensaje, que tu evangelio llegue a más personas en el mundo. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, Padre. Pido que bendigas este estudio, que bendigas mi vida, Padre, que me des el entendimiento, que me des la sabiduría para poder exponer este mensaje de la mejor manera y que llegue de manera entendible a todos aquellos que puedan escucharlo, por los cuales también, Padre, te pido bendigas, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en todo el mundo y que tengas compasión y misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor. Acompáñame en este momento, Señor, te lo pido, te lo ruego y suplico, en el glorioso nombre de tu Hijo amado, mi Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces vamos a comenzar con la clase que el día de hoy vamos a presentar, esperando que todo salga agradable y con la ayuda de Dios, pues que así sea, hermanos. Entonces, a comenzar leyendo este versículo, el cual lo podemos encontrar en Santiago, capítulo 1, del versículo 26 al versículo 27. Dice allí la palabra: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Bien, hermanos, eh, hoy vamos a tomar, hermanos, el tema, el cual vamos a titular Una religión que hace la diferencia. Sin duda alguna, hermanos, alrededor de todo el mundo, en todas partes, llegamos a encontrarnos a personas que dicen ser religiosas. Encontramos gente que dice conocer de Dios, gente que dice amar a Dios, gente que dice seguir a Dios, pero que cuando vemos la manera de ser, cuando vemos sus actitudes, cuando vemos su manera de vivir, pues nos damos cuenta que al contrario, ¿verdad? Que no son seguidores de Dios. Muchas personas profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, como dice allí la palabra de Dios en Tito 1:16. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos bien cuál es la religión que verdaderamente hace la diferencia. Vemos aquí cómo Santiago, hermanos, Santiago empieza mencionándonos algo importante donde dice que si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces yo no puedo decir que soy una persona religiosa, no puedo decir que soy una persona que ama a Dios si no soy capaz de refrenar mi lengua, si no soy capaz de detenerme a hablar o causar daño a las personas con lo que hablo, con lo que digo.
Entonces, eso es lo que nos da a entender aquí Santiago. ¿Cómo puedo yo decir que soy de Dios cuando me la paso hablando mal de cierto hermano? ¿Cómo puedo decir que soy un hijo de Dios cuando mi vida, mi manera de ser demuestra todo lo contrario? Entonces, de aquí podemos ver, hermanos, la importancia que tiene el hecho de ser verdaderamente aquella religión que hace la diferencia. Entonces, en estos momentos, hermanos, vamos a ver, hermanos, vamos a ver este tema, el cual lo vamos a escudriñar en tres puntos, esperando, hermanos, que sea edificante para cada uno de ustedes. Entonces, recuerden el tema, hermanos, una religión que hace la diferencia. Y en el punto número uno, hermanos, vamos a ver que la religión verdadera hace una diferencia en cómo vemos a Dios. Reitero, hermanos, la religión que es verdadera hace la diferencia en cómo vemos a Dios. Algo muy triste, hermanos, algo muy triste, algo muy lamentable, algo que causa tristeza, sin duda alguna, es que hoy en día, hermanos, existen personas que desafortunadamente ven a Dios únicamente como un negocio, hermanos. Hay personas que lo único que quieren hacer es lucrar, hermanos. Quieren ganar, quieren obtener favor a cambio de exponer la palabra de Dios, a cambio de enseñar la palabra de Dios. Y esto es algo, hermanos, que podemos ver hoy en día alrededor de todo el mundo. ¿Cuántos líderes religiosos no hay en distintas iglesias que por todo cobran? Conocemos, ¿verdad? Aquella religión que si quieres llevar a cabo algún matrimonio, pues te cobran dinero, que si quieres hacer algún bautismo, pues tienes que pagar dinero, que si quieres adornos dentro del lugar, pues también es dinero y así, hermanos, así muchísimas cosas. Entonces, con esto vemos, hermanos, que es cierto que existen, entre comillas, religiones que ven a Dios únicamente con el propósito de estar adquiriendo dinero. ¿Por qué? Porque cobran por todo, hermanos. Hay personas que te dicen o que te llegan a engañar diciéndote, necesito que diezmes, necesito que me des dinero de ese terreno que vendiste, o necesito que me des dinero de aquella casa que acabas de vender. Entonces, todo, hermanos, todo esto es ver a Dios como un negocio, ver a Dios con fines lucrativos. Y esto, hermanos, pues no puede ser así. No puede ser posible, hermanos, que si alguien dice ser religión, si alguien dice estar en la religión verdadera, no puede ser que esté cobrando por todo o que le quiera ver a Dios el rostro como de un billete. No puede ser posible, hermanos. Y quiero que veamos, hermanos, aquí en este versículo que tenemos aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a ver lo que dice Juan aquí en el capítulo 2. Voy a leer del versículo 13 al 16, hermanos. Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Seguramente muchos de ustedes, ¿verdad? Ya han leído estos pasajes, hermanos, pero vamos a darle lectura aquí, hermanos, en Juan capítulo 2, y voy a leer del versículo 13 al versículo 16. Dice de la siguiente forma: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas.
y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces vean, hermanos, vemos aquí estos momentos, ¿verdad? Donde vimos al Señor enojado, donde vimos al Señor molesto, vimos a nuestro Señor Jesucristo con una actitud, ¿verdad? De molestia, de enojo hacia estas personas, hermanos, que lo único que estaban haciendo era hacer negocios dentro de la casa de Dios, hermanos. Y es lamentable, hermanos, es triste que hoy en día existan, hermanos, existan iglesias donde se hace lo mismo, hermanos, donde se hace lo mismo. Hermanos que llegan o que reciben a sus miembros y empiezan a vender Biblias dentro del lugar de reunión o empiezan a hacer negocios de X o Y producto y se aprovechan, hermanos, se aprovechan de los hermanos, se aprovechan de la reunión, aprovechan de que vamos a adorar a Dios para hacer negocios, hermano. Y esto, pues obviamente no es correcto delante de los ojos de Dios. Vamos aquí, estas personas estaban vendiendo aquí sus animalitos, hermanos. Hay que recordar que esto lo estaban haciendo ya que estaba por venir, estaba cerca la Pascua. Recuerden que para que Dios le perdonara los pecados a las personas, pues tenían ellos que comprar, tenían que llevar un animalito de acuerdo a su situación económica. Pues estas personas se aprovechaban, ¿verdad? Se aprovechaban. ¿Qué decían, no? Pues si alguien no trae nada que sacrificar, pues vamos a poner aquí ciertos animales, ¿verdad? Y aquí hacemos negocio. Entonces, esto es lo que a Dios le molesta, hermanos. Dios le molesta que se hagan negocios dentro de su casa, dentro de la iglesia, hermanos, que hoy en día somos nosotros. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque pues no es correcto delante de Dios. Entonces, Dios, hermanos, no es un negocio, Dios no es algo que debemos de ver para llenar nuestros bolsillos o que debemos de usarlo para comprarnos cosas o poder adquirir cosas. Eso no es lo correcto delante de Dios, hermanos. Tenemos aquí otro ejemplo, aquí en Hechos, capítulo 18, en el versículo 20, hermanos. Recuerdan, no sé si recuerden, aquí en estos pasajes, hermanos, nos habla acerca de Felipe, hermanos, cuando estuvo predicando el Evangelio allí en Samaria. Felipe allí conoce a un hombre, el cual menciona la escritura que era mago, hermanos, que ejercía la magia, que todas aquellas personas de Samaria creían en él. Entonces llega Felipe, hermanos, llega Felipe y él, hermanos, pues que tenía el don, tenía el poder del Espíritu Santo, hermanos, él verdaderamente sanaba a las personas, él hacía grandes señales, hermanos, y milagros. Entonces llega después, hermano, llega el apóstol Pedro, hermanos, llega el apóstol Pedro y llegan ellos, hermanos, y miran ahí las personas que cuando ellos tocaban o le hacían la imposición de manos a las personas, pues las personas recibían ese poder de Dios, hermanos, recibían ese poder. Entonces, cuando Simón ve esto, hermanos, vamos a leer lo que le dice al apóstol Pedro. Ahí en el versículo 20 dice allí, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces vemos aquí que Simón, el mago, este hechicero, hermanos, engañador, quería obtener el don de Dios, hermanos, con dinero. O sea, entonces Pedro le responde, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo. ¿Cómo puedes pensar que el don de Dios se obtiene con dinero? Entonces, aquí nos queda claro, hermanos, que Dios no es un negocio, Dios no es algo que tenemos que ver con fines
lucrativos, hermanos, sino pues, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, pero tristemente existen personas que hoy en día ven a Dios únicamente como un negocio. Algunas otras personas ven a Dios o buscan a Dios solo por interés, hermanos. ¿A qué me refiero? No sé si les ha tocado que se encuentran alguna persona, la invitan a las reuniones de la iglesia, la invitan a estudiar la palabra de Dios y lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y qué dan ahí? ¿Ahí qué dan? ¿O qué hay ahí? Regalan despensas, regalan, no sé, ropa o qué regalan. Y esto es increíble, hermanos, cómo vemos que hay personas que siguen a Dios únicamente por interés, hermanos. No es que estén preocupados o preocupadas por conocer la verdad o por conocer de Dios, sino que únicamente están buscando a ver qué les dan, a ver qué reciben, a ver qué obtienen a cambio. Entonces, si una persona va con ese propósito, pues obviamente que va a estar mal delante de Dios. Y quiero que veamos, hermanos, que algo así pasó aquí en Juan. Vamos a leer ahí lo que dice Juan en el capítulo 6. Voy a leer Juan capítulo 6 del versículo 22 al versículo 26. Para entender un poco, hermanos, recordemos que en el capítulo 5, perdón, mismo ahí en el capítulo 6 mismo, desde el inicio, vemos cómo Jesús había alimentado a 5,000 personas, hermano. Jesús alimentó a 5,000 personas. Entonces vamos a ver, hermanos, que ya después lo que sucede, ya posterior a la comida que Jesús les había dado a estas personas. Leo Juan capítulo 6, versículo 22 al 26, que dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces vean, hermanos, vean aquí el ejemplo, hermanos, que estamos tomando, que estamos mirando, cómo gente, hermanos, o existen personas que verdaderamente buscan a Dios únicamente por interés. Vemos aquí estas personas, hermanos, que llegan y todavía le dicen, Rabí, maestro, te estábamos buscando, ¿a qué horas llegaste acá? O sea, ellos llegan, hermanos, aparentemente mostrando preocupación por Jesús, mostrando preocupación por Él, pero la realidad era otra, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo les dice a ellos, de cierto les digo, y ustedes me buscan no por las señales que hice, no por las señales que vieron. Ustedes me buscan porque les di comida, porque los sacié, les dice el Señor. Entonces vean qué palabras tan fuertes, las palabras directas que Jesús, hermanos, les dio a estas personas. No me buscas porque me amas, no me buscas porque te preocupas por mí, no me buscas por lo que has visto, me buscas porque vienes buscando comida. Eso fue lo que el Señor Cristo Jesús le dijo a estas personas. Entonces, hoy en día, hermanos, existen personas que se portan de la misma manera, personas que buscan una satisfacción física, hermanos, y que asisten a iglesias no con las intenciones correctas, sino todo lo contrario, van buscando a ver qué hay, a ver qué dan.
qué dan de comer, qué despensas regalan, si regalan esto, si regalan aquello. Y eso, hermanos, pues obviamente que no, pues no está bien, hermanos. Nosotros, si queremos buscar a Dios, si queremos saber de Dios, pues tenemos que hacerlo sin interés. Tenemos que hacerlo porque verdaderamente hay un amor a Dios. Tenemos que hacerlo porque estamos enamorados de Dios y no porque queremos dinero o porque queremos o porque quiero que me sane o porque quiero que me dé o porque quiero que me llene de todo, no, buscar primeramente a Dios con el propósito de que me salve, buscarlo con el propósito de conocerlo, buscarlo con el propósito de adorarle, de servirle. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Entonces Jesús a estas personas les comienza a decir, ustedes me buscan porque quieren comida. Después Jesús, hermano, les empieza a decir, busquen la comida verdadera, aquella que tiene la vida eterna. Y ahí Jesús, ¿verdad? Unos versículos más adelante les dice, yo soy ese pan de vida, yo, el que no coma mi carne, el que no beba mi sangre, no va a tener vida eterna. Entonces Jesús empieza, hermanos, a exhortarles, empieza a hablarles, empieza, hermanos, a predicarles la palabra de Dios, hermanos, y ¿qué sucede en ellos, hermanos? ¿Qué sucede con estas personas? Vemos aquí en el versículo, en el mismo capítulo 6, hermanos, versículo 60, dice allí la escritura, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces quiero que vean, hermanos, cómo la gente que supuestamente iba preocupada por Jesús, aquella gente que supuestamente iba a buscar al Señor con interés de querer a Dios, pues no era así, hermanos, no era así. Ellos buscaban únicamente llenar la barriga y comer, hermanos. Jesús les predica palabras duras, ¿verdad? Porque dice el versículo 60 que ellos decían, qué dura es esta palabra. ¿Y qué empiezan a hacer? Se empiezan a ir, hermanos, se empiezan a ir. Entonces, esto es algo, hermanos, que nosotros debemos de también cambiar, hermanos, de cambiar, porque desafortunadamente existen hermanos, hermanas que así son, hermanos. Escuchan un mensaje duro, escuchan un mensaje fuerte y se van, hermanos, se van. ¿Qué quiere decir? Que no están dentro del cuerpo de Cristo con el propósito correcto, no están dentro del cuerpo, hermanos, con la intención adecuada. Entonces, estas personas, hermanos, no estaban buscando a Dios con la intención correcta. Estaban buscando a Dios, buscando saciarse, hermanos. Y eso, hermanos, nosotros debemos de tener muchísimo cuidado con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdadera religión debe de buscar a Dios, debe de seguir a Dios con el propósito adecuado, hermanos. Vean lo que Jesús, hermanos, o más bien lo que Pedro le responde al Señor, hermanos, ahí desde el versículo 66 al 68 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso, hermanos, es lo que cada uno de nosotros debemos de tener. Eso es seguir al Señor con el propósito correcto, hermanos. Vean a Jesús. Jesús le dice incluso a sus propios 12 discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Les ofende esto? ¿Se quieren ir? Pero vean a Pedro. Pedro, hermanos, muestra que en él no había interés, que en él no había una intención falsa. Él estaba con Jesús porque realmente sabía quién era él. Él le dice allí,
¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? La verdadera religión, hermanos, va a mirar a Dios como lo miró Pedro. Va a mirar a Dios, hermanos, de una manera correcta. Va a mirar a Dios con amor. Va a mirar a Dios, hermanos, de una manera hermosa. Y no importa si la palabra es dura, no importa si la palabra es fuerte, no importa si me llega, no importa si me reprende, no importa si sentí que me descalabró el predicador. ¿A dónde iré? Si solo en Cristo hallo palabras de vida eterna. ¿A dónde iré? No hay otro camino, hermanos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, el que verdaderamente es religioso, hermanos, debe de tener sus ojos puestos en Jesús, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2? Dice, puestos los ojos en Jesús, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Una verdadera religión, hermanos, hace la diferencia en cómo vemos a Dios, hermanos. Es decir, mirarlo con el propósito adecuado y con el propósito correcto, hermanos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar, hermanos, este mensaje. Hasta aquí vamos a terminar con este video. Vamos a seguir continuando este tema, hermanos. Grabarlo en varios videos. Espero que sea de bendición y enseñanza para todos y cada uno de ustedes. Así que reciban saludos, hermanos, y que Dios les bendiga.